A pesar de estar viviendo una de las crisis más fuertes de su historia, Venezuela es uno de los países que reporta menor cantidad de contagios y de fallecidos por coronavirus. Sin embargo, estas cifras no son fiables y el doctor Uníades Urbina, médico pediatra intensivista, ex jefe de urgencias y ex director del Hospital JM de Los Ríos, nos cuenta por qué. Las cifras de Venezuela no son confiables ni siquiera para los venezolanos. De acuerdo a nuestros epidemiólogos y la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas, pues nos reportan de que Venezuela es uno de los países que, si bien reporta la menor cantidad de contagios y de fallecidos, por lo menos en el continente latinoamericano, también la OMS, igual que nosotros, ha dicho que Venezuela es el país donde menos se hacen las pruebas diagnósticas, que es la PCR, la prueba gold estándar para diagnóstico. Entonces, mientras tú menos tengas pruebas diagnósticas, por supuesto, los reportes van a ser mucho menor. Además, como el gobierno nacional ha centralizado todas las pruebas, solamente el Instituto Nacional de Higiene a nivel de Caracas es quien hace las pruebas por orden del Ejecutivo Nacional. Cuando hay una sospecha de coronavirus, va alguien del Ministerio Popular de la Salud, toma el hisopado y esa muestra debe ser enviada a Caracas. Entonces, en el envío no hay avión, no hay gasolina, no hay medio de transporte público suficiente. Además, las muestras deben venir en congelación y procesarlas en menos de 24 horas. Y entonces, en estas condiciones, muchas muestras se pierden o ya llegan inactivadas. Todo eso influye en que el número de personas que reporta oficialmente al Ministerio Popular de la Salud sea tan bajo. ¿Qué síntomas tuviste? Me faltó la respiración, así, dolor de cabeza y más nada. ¿Y te hiciste la prueba? No. ¿Y alguna vez te has hecho la prueba de coronavirus? No, nunca la he hecho. Perfecto. ¿Cuál prueba se hizo? De eficacia, ¿no? Sí, la rápida, la gotica de sangre. La prueba rápida. ¿Y conoces a alguien que la haya hecho? La verdad es que no conozco a nadie que ninguno que se haya enfermado ni tampoco que se la haya hecho. Ok, ¿y conoces a alguien que se haya hecho la prueba de COVID? No. Venezuela se hacen 4.250 pruebas por millón de habitantes y por lo menos México, que es el que más se acerca, hace 18.000 pruebas por millón de habitantes. Perú hace 96.000 y en Venezuela apenas 4.250 pruebas. La misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que los números de Venezuela no son confiables porque estamos mezclando PCR con pruebas rápidas. Ella era nuestra secretaria de apenas 72 años de edad, una persona sana hasta que contrajo el coronavirus. Supusimos que era coronavirus porque hizo toda dificultad respiratoria, infiltrado a nivel pulmonar en las rayos X, mucha disnea. Sin embargo, nunca se le pudo hacer porque no había pruebas suficientes para hacer la prueba de PCR. Una mujer encantadora, súper educada y pues nos atendía evidentemente no solo a nosotros, a todos los que llegaban aquí a la academia y a la sociedad de la mejor forma. Es importante conocer las cifras porque solamente con ese conocimiento usted puede, en la parte de salud, saber en qué fase de la epidemia estamos, qué cantidad de equipos usted tiene que comprar, qué cantidad de medicamentos debe tener. La Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales advirtió que para mediados de diciembre la ola pudiera ser entre 1.000 a 4.000 pacientes por día y eso enfureció al régimen, amenazaron con que iban a abordar las academias. Pues evidentemente Venezuela va a terminar con una cifra desastrosa desde el punto de vista epidemiológico, tanto de contagiados como probablemente de fallecidos por coronavirus.